Hola hermanos, el día de hoy, 28 de enero del 2022, sí, es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, pero hoy es día de uno de esos santos que no es santo, o sea, es santazo, el más grande teólogo de la Edad Media al menos, para muchos es el más grande teólogo de la historia de la iglesia, bueno, es discutible, ¿no? El doctor angélico, el doctor humanitatis, el doctor de humanidades, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nace en el castillo de Roca Seca en el año 1224, 1225 dicen algunos, la mayoría de los biógrafos se decantan por el 1225, he de decirlo. Era el menor de 9 hermanos y fíjense, estaba destinado, o sea, su mamá y su papá eran de alcurnia, estaban emparentados con el emperador Federico II. Y resulta ser que él fue educado en Monte Cassino con los benedictinos. Y muy avanzado, él realmente era un genio, intelectualmente era una persona profundamente capaz, o sea, el más grande teólogo en materia sistemática, si lo quieren, porque ordenadísimo, ordenadísimo. El buey, le decían, fíjense, así le decían en la Universidad de París, en la Sorbona, el buey mudo, era su apodo, bueno, porque era grandotote, en fin. Entonces, Santo Tomás estudia ahí y luego, pues ya les digo, están pensando porque el abad de Monte Cassino era tío de él. Y entonces pensaban que Tomás lo iba a sustituir. Pero Tomás, que había conocido al general, al superior de la orden de predicadores, de la orden de dominicos, él pues quiere ser dominico. ¡Ay, Dios mío! La reacción de la familia. Oigan, lo metieron preso a su propio hermano en el castillo de Roca Seca en un primer lugar, luego lo trasladaron a otro castillo y ahí lo tuvieron. Oigan, fueron tan capaces, tan bárbaros estos, que consiguieron una prostituta y se la metieron en el cuarto, en su habitación, para ver si así desistía de hacerse dominico. Y cuando vieron que aquel buey mudo no había manera de cambiarlo, pues lo dejaron ir. Y entonces los dominicos lo que hicieron fue llevárselo hasta París para que allá estudiase. ¡Ay, Dios mío! Tuvo de profesor, entre otros, a San Alberto Magno, que fue el que va a defenderlo, el que va a decir, ustedes le llaman buey mudo, este va a mugir por todo el mundo y su mugido se escuchará por todas las edades. Así lo decía. Fíjense ustedes, San Alberto Magno, que lo tuvo con él, se lo llevó luego a Colonia, lo tuvo como un alumno especial, ¿no? Estudiaban juntos, lógicamente, en aquella época es el aristotelismo, ¿no? Y sobre todo el aristotelismo pasado por Maimónides, por Averroes. De hecho, esa va a ser una de las causas por la que va a costar un poquitito que llegue a su canonización, Santo Tomás. Porque, les adelanto, le acusaron, metieron algunas de las definiciones de Santo Tomás dentro de las condenadas en la Universidad de París, mucho más adelante, de Averroes, y entonces al confundirlas a él pues le retrasaron un poco la canonización. Pero bueno, vamos, resulta ser que estudia pero también enseña, es declarado doctor a los 31 años, doctor, y lo ponen a enseñar en la universidad. Luego la orden, fíjense, el que más tarde va a ser el primer papa dominico de la historia, junto con él van a trabajar en la estructura canónica de la orden. Por eso algunos le llaman a Santo Tomás el segundo fundador de la orden de predicadores, de los dominicos, después evidentemente de Santo Domingo de Guzmán. Y entonces fíjense, interesante lo que él hace, ¿no? Es una persona, se mueve por todas partes, por Orvieto, por Roma, por Nápoles, que más o menos es su zona de origen, ¿no? Y ahí anda, enseñando en todas partes, escribe la Summa contra Gentiles, 410 capítulos en el tema, ¿no? Y luego evidentemente su obra magna, las 495 tesis de la Summa Teológica, los comentarios a la Biblia. Miren, ¿de qué no habló Tomás? De ética, de política, de filosofía, de moral, de todo, de ciencias. Estamos en una época, ¿no?, en la que todo esto era la ciencia realmente, no la ciencia como la entendemos hoy en día, aunque claro, la filosofía y la teología son ciencias. Pero en fin, ya les digo, consejero de los papas, y bueno, llega un punto en que el Papa Gregorio X le pide que vaya al segundo concilio lugdunense, el segundo concilio de León, y cuando va de camino, Dante dice, en la Divina Comedia dice Dante que lo envenenaron, que el rey de Nápoles lo envenenó porque era contrario a él. Bueno, a saber, no lo sabemos, ya, pero el asunto es que muere de una manera bastante fortuita, si se quiere, porque, vamos, estaba todavía joven, hombre, relativamente, si él va a morir en el año 1274, y ya les digo, va a morir ahí en
como iba de camino hacia Lyon, muere en la abadía de Fossanova, se llama esta abadía, y ahí va a morir. Muere realmente un 7 de marzo de 1274, un 7 de marzo. Y ustedes dirán, pero ¿y entonces por qué la fiesta es hoy 28 de enero? Porque resulta ser que en 1379 fueron trasladados sus restos desde Fossanova hasta Toulouse, y entonces por eso es que se considera esa la fiesta, ¿no? Porque él de hecho también fue canonizado 50 años después, como les digo, en 1323, en enero, sí, un 18 de enero. Porque el 18 y el 28, me acuerdo, ahí se me viene un poco a la mente. Y luego se ha declarado en el siglo XVI doctor de la Iglesia. Ya les digo, estamos frente a uno de esos santazos. Realmente la figura de Tomás no tiene parangón. No tiene parangón. Ya les digo, para mí, sí, sin duda, uno de los más grandes teólogos de la historia. Es discutible si es el más grande, pero hagan de cuenta que su doctrina pues acompañó la escolástica, ¿no? Acompañó el tomismo, acompañó a la iglesia durante muchos siglos. Bueno, vamos a las lecturas porque el tiempo apremia. Segundo libro de Samuel, ya lo sabemos, capítulo 11 en este caso, y es una lectura litúrgica. Vamos leyendo varios versículos. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla, se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué feo decir palabra de Dios, ¿no? El pecado de David. ¿Dónde comienza el pecado de David? Vamos. Comienza en que no cumple lo que le toca. No hace lo que tiene que hacer. De ahí nacen todos nuestros pecados. Seamos honestos, ¿no? Cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer, aparecerán los pecados. Y esto es evidentísimo en este caso. En la época en la que salen los reyes a pelear, a hacer la guerra, dice este texto, pues él se quedó en su casa. Y dígame si no. Miren que ahí están los 7 pecados capitales, ¿eh? Claro que lo están. Y la pereza. Se levantó de dormir hasta el atardecer. Hombre, por Dios, muchacho, no cumples con lo que tienes que hacer. Y caes en esa pereza terrible. Luego, la lujuria, ¿no? Eso, está caminando, paseándose porque está desocupado, el ocio, mal consejero, ¿no? Ahí anda dando vueltas y mira a una mujer. ¿Quién se pone a bañarse a esa hora, por Dios, hombre? Es decir, ella está haciendo, estamos en la cultura judía, ¿no? Ella también es provocadora. O sea, se puso para que la vieran desde palacio. Ella también está provocando al rey. Ahí entra la lujuria. La manda a traer para que llegue y duerme con ella, dice, se quedó con ella. No, o sea, aparte de todo el pecado que hay detrás de todo esto, pues evidentemente hay un adulterio. Luego habrá el odio, la muerte, va a terminar llevando a morir. Está la gula porque embriaga a Urías. Urías es un hombre bueno, ¿eh? Urías se la huele, que aquí la cosa no es así, regalitos y comiditas y todo. Dicen en mi pueblo que no hay almuerzo gratis. Y bueno, algo de verdad está detrás de esto. Pero la cobardía de David, no asumir sus responsabilidades, no asumir nada. Quiere meter en un embrollo a Urías para que vaya a su casa, que esté con su mujer, y así me desentiendo yo irresponsablemente de lo que yo mismo causé. O sea, realmente es dolorosa la actitud de David, ¿no? Cómo el poder ciega, cómo el poder nos hace perder los valores fundamentales.
Eso es tan importante para todos los que tenemos responsabilidades, ¿no? Pero David es el prototipo de todo cómo va. Mi abuelita siempre decía, ¿no? Que el que miente roba y el que roba mata. Pues ahí va creciendo. Mintió, no cumplió con lo que tocaba hacer. Luego roba, sí, roba la dignidad de una mujer, le roba a la esposa a un marido, y luego termina matando. Claro, el pecado siempre hace crecer el pecado mismo. El Evangelio. Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, las parábolas del capítulo 4, hemos escuchado algunas porque como hemos tenido la fiesta de la conversión de San Pablo y luego la memoria de San Tito y San Timoteo y Tito, entonces no hemos estado leyendo todas las parábolas, pero estas dos son muy significativas, ¿no? Jesús toma un ejemplo. Recuerden que las parábolas no son fábulas, o sea, no es que, evidentemente porque tampoco hay animales, pero no son fábulas en el sentido que al final van a dejar una moraleja, no es esa la intención. La parábola pretende cuestionar, la parábola es una manera didáctica de acercarnos a un misterio para tener oídos para oír, como lo ha repetido normalmente siempre al final de las parábolas, ¿no? Y aquí el reino de Dios se parece, es el reino de Dios, cuidado, es el reino de Dios. Acuérdense que en el capítulo primero lo que hemos escuchado en Marcos es eso, conviértanse, el reino de Dios está cerca, ese es el anuncio de Cristo. Y entonces ahí va toda la evangelización, por ahí comienza el querigma, ¿no? El anuncio de la presencia de Dios entre nosotros. Muy bien, entonces a este reino se le compara con una semilla pequeña la semilla, indistintamente, pueden haber semillas grandes, evidentemente, ¿no? Pero es un hombre que siembra. A mí siempre me encanta esto. El hombre siembra. La semilla de mostaza hay que sembrarla. Igual que ocurrirá con la masa, por ejemplo, que se mete la levadura, que se mete en la masa. Es decir, hay que hacerlo, pues. Es decir, las cosas no ocurren de milagro, sino que hay que trabajarlas, hay que sembrar. Y claro, luego lo demás le corresponde a Dios. En ese momento no entienden el proceso de germinación ni nada, claro. Pero Jesús dice, pero hay que sembrar. O sea, el reino de Dios implica un esfuerzo, implica un trabajo. Hay que sembrar también nosotros. Cuando se siembra la semilla de mostaza, pero hay que sembrarla. La palabra, nuestra fe, hay que sembrarla para que produzca fruto. No va a producir fruto por sí misma, sino por el actuar, por la acción que pongamos en el momento en el que entendamos su valor mismo. Les invito a hacer oración. La oración es un poquito larga el día de hoy, pero vale la pena. Señor, tengo en el cuenco de mi mano un grano de trigo. Es pequeño, parece insignificante. Pudo caer del remolque en un bache del camino o perderse en el rastrojo. Nadie habría hecho problema. Nadie se habría enterado. Es pequeño, parece insignificante. Descubierto en el suelo es más fácil pisarlo que admirarse. Más fácil despreciarlo que recogerlo como un pequeño tesoro. Es pequeño, parece insignificante. Aquí está en mi mano, solo. Sin embargo, bajo su piel tostada encierra un secreto de vida. En él hay espigas dormidas. Si cada uno sembramos nuestro grano junto al del hermano, tendremos muchas espigas, despertará una nueva cosecha. Señor, ¿y si este grano fuera el último que quede en el planeta? ¿Y yo el único responsable de cuidarlo? ¿Y si este fuese el último grano de trigo que yo podré sembrar? ¿Qué voy a hacer con este grano? ¿Qué esperas de mí, Señor? Di. Lo encerraré en la urna de un empolvado museo, etiquetado con su nombre científico. ¿Lo ofreceré como alimento a un pájaro o a una hormiga? ¿Lo enterraré mientras mi corazón reza por su futuro? ¿Lo sembraré? Si lo importante es sembrar y confiar en la tierra que lo acoge y en ti, Señor, sin que yo sepa cómo, tu fuerza lo convertirá en una espiga. Señor, el grano de trigo que acoge en el cuenco de mi mano es mi vida, mi amor, mi trabajo, mi alegría, mi fe. Señor, dame generosidad para sembrar, para sembrarme. Dame fuerza para quitar las zarzas y las piedras. Las situaciones personales pueden ahogar mi siembra. Dame paciencia, confianza y fe
para esperar los mejores frutos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santo Tomás de Aquino, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.